en esta nueva serie de ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Sabes? En la cual vamos a estar viendo la diferencia entre lo que es una religión y una relación. ¿Cuántos saben que es diferente religión a relación con Dios? Entonces, hoy quiero hablarte de vivir una vida llena de propósitos. Vive una vida llena de propósitos. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, ¿verdad? Al que está atrás, al que está en la cocina? Dile, vive una vida llena de propósitos, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida, para nosotros, para cada uno de nosotros, que vivamos una vida llena de propósito. Y sabes, esa vida se puede vivir con Jesús. Por eso es que, ¿por qué Jesús? Es la diferencia entre, como te decía, una religión a una relación con Dios. Y es la respuesta que vamos a estar viendo durante esta serie. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es diferente, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué en otra religión hay tantas religiones? Y muchos dicen, todas las religiones te llevan a Dios, pero ¿por qué Jesús es diferente? ¿Por qué hemos decidido seguir a Jesús? Y a través de esta serie vamos a contestar esa pregunta. Así que ahí donde tú estás, abre tu corazón. Sé que Dios quiere hablar a tu vida. ¿Por qué no le dices con tus propias palabras, Señor, háblame? Hoy quiero escuchar tu voz. Necesito una palabra tuya que me transforme, que me cambie, que me ponga en acción en el plan, en el propósito que tú tienes para mi vida. Así que pues eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio de Cristo no es religión, es muy diferente. Las diferentes religiones todas tienen algo en común acerca de lo que tú tienes que hacer para llegar a Dios. Porque religión viene de religare, que es volver a unir. Esa palabra significa volver a unir. Pero sabes, en todas las religiones hablan de eso, volverte a unir con Dios, de lo que tú tienes que hacer, qué reglas tienes que seguir, qué cosas tienes que hacer dentro de un culto para seguir a Dios, para volverte a unir a Dios. Y el Evangelio de Cristo es diferente porque nos habla de lo que Dios hizo para nosotros, del Dios que nos vino a buscar para salvarnos y para abrirnos un camino para que tú y yo nos podamos encontrar con Dios. Así que el Evangelio es acerca de lo que Dios ya hizo por ti, no de lo que tú tienes que hacer, sino de lo que Él ya hizo por ti. Entonces, para explicarnos el Evangelio, la obra de Cristo en nuestras vidas, nos dejó este libro, la Biblia, 66 libros donde podemos saber quién es Jesús y por qué es necesario que viniera y por qué Él es el único que nos puede salvar y que puede transformar nuestras vidas. ¿Sabes? Desde Génesis nos empieza hablando la historia que tú y yo conocemos, donde nos explica el origen. Y déjame decirte que no es desde un punto de vista científico, sino se nos habla por qué era necesario que viniera el Cristo desde entonces. A través de la historia de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, se nos platica qué fue lo que sucedió en la humanidad, qué fue lo que nos separó de Dios y por qué es necesario volvernos a unir con Dios, tener una relación con Dios. Y entonces ahí se nos explica la historia que quizás muchos de ustedes ya han escuchado acerca de que ellos tenían una relación perfecta con Dios. Hablaban con Dios cara a cara, lo veían tal cual es, platicaban con Él. Y Dios les dio, eran tan bendecidos porque ellos, tú puedes leer de Génesis 1, como cuando Dios los creó, los bendijo, les dijo multiplíquense, ellos reinaban sobre todo, eran hijos de Dios, tenían realeza porque gobernaban, sojuzgaban sobre todos, ellos eran los que representaban a Dios, a la creación, así que para la creación ellos eran los representantes. Adán era el representante de Dios, hijo de Dios, semejante a Cristo, como lo menciona Pablo, realeza, un ser espiritual, porque era a imagen y semejanza de Dios. Tú lo puedes leer, hay Génesis 26, 27, donde nos da las características de cómo ellos eran bendecidos y no tenían problema, no tenían suegra, aleluyita, ¿verdad? No tenían ningún problema, eran felices, eran bendecidos, disfrutaban de una relación plena con Dios, disfrutaban de la presencia de Dios a plenitud, tal cual hablaban cara a cara. ¿Sabes? Solo había una cosa, solo había un acuerdo entre Dios y ellos, y lo cual le dijo, ciertamente, ¿verdad? De este árbol no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Del árbol de la ciencia del bien y el mal, que estaba, la característica que tenía es que estaba en el centro del huerto, ¿verdad?
La tradición dice una manzana, la Biblia no nos habla de una manzana, no nos dice qué fruto era, pero lo que nos dice es que estaba en el centro del huerto. Y Dios le dice, de este árbol es nuestro acuerdo, porque para la creación tú eres mi representante, pero delante de mí tú eres creación que me debe adorar. Entonces el acuerdo que Adán tenía para honrar a Dios, para darle adoración, era no comer de ese fruto, no comer de ese árbol. Era el único mandamiento, el único acuerdo, el pacto que tenía con Dios para honrarle como a Dios, honrarle como su creador, porque toda la creación honraba a Adán, pero la creación de Adán y Eva tenían que adorar a Dios y reconocerle como su creador, como su Dios, como su padre, porque era hijo de Dios. Entonces ellos tenían, para la manera de honrar a Dios era obedecerle. Así que, ¿cuál era el mal? El mal era no obedecer y comer. El bien era obedecer y no comer. Seguir la instrucción de Dios, obedecerle a Él. Pero como tú y yo sabemos, había otra ser ahí que en Apocalipsis nos dice 12:9, que era la serpiente antigua, Satanás. La serpiente antigua era Satanás. Y ahí estaba la serpiente, engañó a Eva, como tú sabes, y después Eva le compartió el fruto a Adán. Y entonces Eva fue engañada, pero Adán fue engañado, porque en ese momento él también probó de ese fruto y ambos desobedecieron a Dios. Y después, como tú puedes ver en Génesis 3, empezaron a echar las culpas los unos a los otros cuando Dios les pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una separación en ese momento a causa de la desobediencia, ¿sabes? Y a partir de ahí, en Génesis 3, tú puedes ver cómo Dios, ¿por qué no vamos ahí? Dios da una promesa cuando ellos desobedecen y son separados de Dios, pero Dios les da una promesa que muchos la conocen como el protoevangelio, en el cual les promete al Cristo. Fíjate lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La siguiente vez donde se vuelve a mencionar la simiente de la mujer es en Mateo 1:18, donde se nos habla del nacimiento de Cristo. Ahí tú puedes leer ahí Mateo 1:18 al 23, cuando el ángel se le aparece a Eva. Entonces nos habla del nacimiento de Cristo, que vino de una mujer, de la simiente de la mujer. Aquí vemos la promesa cumplida de ese Cristo, de ese Mesías que iba a venir, lo vemos en Cristo Jesús. Entonces, a partir de aquí vemos cómo Dios habla y da las consecuencias, habla acerca de las consecuencias del pecado. Porque hasta ese momento, Adán y Eva no entendían cuáles eran esas consecuencias de desobedecer a Dios. Y tú puedes leer de Génesis 3, del 16 al 24, esas consecuencias, cómo todos los problemas empezaron a entrar a la humanidad. El problema del dolor, de la enemistad entre los matrimonios, de aún la tierra fue maldita. Y sabes, esas consecuencias las vemos a partir de la desobediencia que ellos tuvieron hacia Dios. Entonces, pasaron, como te decía, Adán, hijo de Dios, pasó ahora a ser hijo del diablo. Uy, suena muy feo, digo mío, suena bastante feo, suena bastante serio, pero sabes, en Juan 8, vamos a leerlo, lo que dice Jesús. Son palabras de Jesús en Juan 8. Fíjate lo que Jesús está ahí hablando con los fariseos y ellos no se daban cuenta de la situación que estaban viviendo, como nosotros a veces no nos damos cuenta de la gran gravedad que es vivir separados de Dios. En Juan 8:44 Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que el hombre, el Hijo de Dios, Adán, pasó de ser hijo del diablo. La humanidad pasamos a ser hijos del diablo porque no hacemos las obras de nuestro Padre, sino las obras que hacemos nos muestran que venimos de un padre de mentira, porque practicamos eso, practicamos la mentira, no vivimos en la verdad. Entonces hacemos las obras de nuestro Padre y la humanidad
vivió así, separada de Dios, estamos en ese estado. Y sabes, nos habla que el primer Adán era, tenía realeza, reinaba sobre todo, para la creación él representaba a Dios, pero fíjate lo que dice en Juan 8:34. Jesús les dijo, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, Adán realeza, pero ahora nosotros somos esclavos del pecado. Esclavos, ¿por qué? Porque el que practica pecado se vuelve esclavo del pecado. Y muchos ahí estaban peleando con Jesús, porque decían, nosotros somos libres, ¿por qué no dices que somos esclavos? Pues porque si practicas el pecado, el que hace pecado, esclavo es, vive en esclavitud. Después de tener realeza, ahora vivimos en esclavitud. Y ahora, antes teníamos en Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como lo dice Génesis 1:28, pero tú puedes leer Génesis 5:3, que nos habla que Adán tuvo su hijo a su imagen y semejanza. Es decir, Set, su hijo, fue a imagen y semejanza de Adán. No a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán. Adán que ya estaba separado de Dios a causa del pecado. Fíjate la gravedad del pecado que nos separa, que después de ser tan bendecidos, que de disfrutar de la presencia de Dios, que sojuzgar, de gobernar, de haber sido bendecidos para multiplicarnos, para reinar sobre la tierra, para ser hijos de Dios, para estar en imagen de Dios, caímos a una situación en donde estamos perdidos y vivimos una situación de tinieblas, desorden y vacío, como se encontraba la tierra en un principio, nos cuenta Génesis. Una situación de tinieblas, estado de pecado, en donde no sabemos, no tenemos esperanza, no vemos las cosas con claridad, por lo tanto hay desorden en nuestra vida, donde no sabemos nuestro propósito, donde no sabemos hacia dónde vamos y nos vivimos en constantes problemas en los cuales no encontramos una solución, y eso trae un vacío, no importando nuestro entorno o el éxito que hayamos alcanzado siguiendo los estándares de este mundo. Hay un vacío en nuestro corazón que no lo puede llenar cualquier cosa, cualquier éxito que logremos alcanzar. En una ocasión cuentan que Robbie Williams, el famoso actor de Hollywood, fue de compras a Los Ángeles y en un día se compró 7 automóviles lujosos, entre ellos Mercedes, Ferrari, Porsche, y una semana después decidió no haber comprado nada, ¿sabes? Porque le duró el gusto solamente una semana. Y muchas veces así nos pasa. Si seguimos todo lo que nos dice la sociedad acerca de lo que debemos alcanzar y lograr para sentirnos plenos, dichosos, felices, y trabajamos, nos esforzamos, queremos encontrar una pareja y al final tú ves gente que ha logrado lograr grandes éxitos, alcanzar sus sueños y al final del día se sienten vacíos, se sienten sin esperanza, se sienten deprimidos. Y tú puedes decir, ¿cómo es eso? ¿No? Nosotros, los que no tenemos dinero, yo a veces les comento a mis amigos, ¿saben? Nosotros los que no tenemos dinero, pues tenemos como esperanza, ¿no? Decimos, no, pues es que me falta una casa, ¿eh? Cuando tengo una casa me voy a sentir mejor, cuando tengo un mejor carro me voy a sentir mejor, y mientras como no tengo dinero, pues mi esperanza es que un día voy a alcanzar mis sueños, de lo que pienso que me hace falta, y entonces voy a ser muy feliz. Pero hay gente que ya ha logrado alcanzar muchas cosas y tú puedes ver tanto famoso, ¿no? Que ha logrado alcanzar la fama, el éxito, tener muchos bienes, muchas cosas, todo lo que nosotros pudiéramos soñar. Y al final del día ellos dicen, me siento deprimido, siento un vacío en mi corazón. Yo no sé qué, pues cómo, si tiene todo lo que pudiéramos imaginar. Muchos dicen mujeres, éxito, fama, dinero, casas, autos. ¿Cómo puede sentirse deprimido? Pero sabes, porque las cosas materiales no pueden llenar un vacío espiritual, porque estamos hablando de un vacío espiritual que aunque no lo podemos ver, es bastante real. Sabemos que hay algo en lo que nos hace falta y sabes, cuando el hombre se separó, ya no tuvo esa relación con Dios, quiso llenarlo con cosas, con gente, con amistades, con relaciones, con bienes. Pero se da cuenta al final del día que eso no llena su corazón, porque el hombre fue creado para tener una relación con Dios.
Y esa relación fue rota y eso es lo que hace falta en tu corazón, en tu espíritu. Por eso tu espíritu se seca, se siente que se muere, que algo falta, te falta Dios. Ese vacío solamente Dios lo puede llenar a plenitud. Sí, claro, Dios te ha creado con capacidades de alcanzar sueños, de lograr cosas. Dios quiere que lo hagas, pero eso no va a traer toda la felicidad. Al final del día algo te va a faltar y ese es Dios, tu relación con Dios. Por eso es que Dios nos prometió un Salvador, el cual iba a restaurar esa relación con Dios. Pero, ¿sabes? Para obtener esa relación con Dios se deben solucionar nuestros pecados. Y nuestros pecados no se puede solucionar, es algo tan grave que no lo podemos solucionar nosotros mismos. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Así de grave es el pecado. Para podernos relacionar con un Dios santo, justo, se tiene que resolver el pecado. Teníamos que morir. Y entró la muerte física, pero también una muerte espiritual en la cual no entendemos que necesitamos a Dios. Vivimos ciegos, vivimos en oscuridad. Así que necesitábamos a alguien, el justo, el que nunca cometió pecado, el justo muriendo por los injustos. Y por eso es que vino Jesús, para pagar la deuda completa por nuestros pecados. Por eso en la cruz del Calvario sus últimas palabras fue: consumado es. Toda deuda fue cancelada, toda deuda fue pagada, todo lo que merecíamos nosotros, Él lo pagó. Por eso dice en Colosenses 2, fíjate lo que dice Colosenses 2, del 13 al 15. Te lo voy a leer. Dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes? La cruz fue un triunfo, donde nos hizo libres de vivir esclavos de nuestro pecado. Jesús nos hizo verdaderamente libres y abrió un camino nuevo para la salvación, para salvarnos y volver a tener esa relación con nuestro Padre Celestial, con Dios. Hoy tú y yo podemos tener, gracias a Jesús, su sacrificio, a la obra de Cristo en la cruz, podemos tener una relación con Dios. Ahora somos hijos de Dios a través de la obra de Cristo. Pero ¿cómo es que podemos restaurar? ¿Sabes? Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, que nos abrió camino para que tú y yo nos encontremos con Dios. Pero te tiene que solucionar nuestro pecado. ¿Cómo se soluciona? Él nos hizo libres de nuestro pecado, pero hay algo que tenemos que entender, y es que tenemos que ser honestos acerca de nuestras fallas. Di conmigo: tengo que ser honesto. Quizás nunca hayas hecho eso. Quizás has evadido, y quizás has tratado de anestesiar el dolor, quizás no te guste confesar lo que alguna vez hayas hecho, quizás parece demasiado grave y no quieres que nadie se entere, o demasiado insignificante, pero no hay nada demasiado grave que Dios no pueda perdonar, ni nada demasiado pequeño que a Dios no le importe. Dios le interesa nuestra vida, así que sea honesto respecto a tus fallas, a nuestras fallas, seamos honestos. Y dejemos de poner excusas. Si ni siquiera intentes evadirlo, sino simplemente empieza a evaluar el daño que a lo mejor nuestro pecado ha causado en nuestra vida y a alguien más. Si es necesario que vayas y pidas perdón y renueves o restaures una relación que había estado rota a causa del pecado, o quizás sea un pecado entre tú y Dios que necesitas confesarlo y necesitas ser sincero, honestamente, poner en serio todo tu corazón, abrir tu corazón delante de Dios y confesarle todo tu error. ¿Sabes? Esto es importante, volver a la perspectiva de Dios, a sus caminos, a su verdad, a su voluntad, a ese llamado que Dios tiene para tu vida, al plan perfecto de Dios para ti. Dios quiere convertir tu error en un milagro. ¿Sabes? Hace poco me contaron una historia de un joven que llegó a la iglesia. ¿Sabes? Llegó todo destrozado, cargas del pasado, heridas, situaciones
que traían ahogando su corazón. Poco a poco empezó a abrir su corazón a Dios, empezó a ser restaurado, sanado, empezó a sentirse libre, recibió a Cristo, fue bautizado y entonces empezó a servir. Su vida comenzó a ser diferente, la cara se le veía diferente, empezó a irradiar felicidad, pero entonces un día llama al pastor muy triste y nervioso, diciéndole: pastor, necesito una cita urgente con usted. El pastor lo recibe en su oficina, llega el joven y le dice: ¿sabe qué? Estoy tan avergonzado que estoy de acuerdo si la iglesia no me quiere volver a recibir más aquí. El pastor le dijo: ¿cómo crees? Aquí siempre vas a ser bienvenido. El joven le dijo: es que creo que pronto voy a ir a prisión. Ahí sí que se sorprendió el pastor y dice: a ver, cuéntame, ¿qué es lo que sucede? El joven le dice: es que hace años, antes de conocer a Cristo, estuve involucrado en actividades ilegales en internet. La consecuencia de su pasado empezaron a venir al presente. Y entonces la gente ahora que lo estaba demandando, no le importaba que él hubiera tenido un encuentro con Dios. Para ellos él seguía siendo un criminal. Entonces el pastor oró por él. Dijo: no te preocupes, aquí siempre vas a ser bienvenido, eres parte de esta familia. Y el amor de Cristo es inagotable. El perdón de Dios es para siempre. Entonces, una vez que él abrió su corazón, confesó todo, el pastor oró por él, lo bendijo y le dijo: vas a ir con Dios a ese juicio y Dios va a estar contigo y te va a indicar qué debes hacer. Y la iglesia empezó a orar por él, a cubrirlo. Él se sintió amado, confortado con la iglesia. Y entonces, en el juicio, el juez no tuvo misericordia, le dio 48 meses de prisión. Y el pastor, al enterarse de la sentencia, manda a llamar al joven y le dice: ¿sabes? Porque pensó: va a estar deprimido, tengo que darle una palabra de aliento. ¿Y cuál es su sorpresa? Que al joven, al entrar a la oficina, venía con una sonrisa. Y le dice: pastor, ¿sabe qué? Usted sabe que yo no quiero ir a prisión, nadie quiere ir a prisión, pero creo que Dios tiene una tarea para mí en ese lugar. Dios quiere que me use. Yo creo que Dios quiere usarme para hablar de Cristo, de lo que he recibido en esta iglesia. Quiero llevarlo allá y abrir una iglesia allá en la prisión. Así que solamente le voy a pedir una cosa. Y el pastor le dijo: sí, claro, estoy contigo. Lo que pueda hacer por ti, claro, cuenta con ello. Y le dijo: quiero que me capaciten, que me entrenen para poder hablar de Cristo allá a los internos y poder comenzar una iglesia. Y ¿sabes? La iglesia lo apoyó, empezaron a enviarle material, los mensajes que predicaba el pastor, él los empezó a compartir y, ¿sabes? Él transformó su error en algo poderoso, en un plan, en un perfecto plan, en un propósito. Le dio propósito al plan que Dios tenía para su vida, porque eso es lo que hace Dios. El error lo convirtió en un milagro y eso es lo que Dios quiere hacer para tu vida, convertirlo en un milagro de poder. Quiere usarte, transformarte para ser de bendición, que vivas una vida llena de propósito. Quizás tú te sientas avergonzado como este joven que pensaba que ya no lo iban a aceptar, ya no lo iban a amar, pero el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y Él siempre tiene un plan esperándote para tu vida, un propósito. Así que no importa qué tan grave sea el problema insignificante, como te decía, que a veces decimos: no, esto es demasiado insignificante, puedo seguir con mi rutina de mi vida diaria y no pasa nada. Pero sabes, Dios tiene cuidado aún de lo que nos parece, de las pequeñas detalles en nuestra vida. Así que no intentes minimizarlo, no estés ignorando, porque puede ser que aquello que estés minimizando está limitando el potencial del propósito que Dios tiene para tu vida. Y Dios quiere que confrontes eso. Sabes, el pecado más poderoso es aquel que aún no has confesado. Así que necesitas confesarlo para ser libre y aceptar por medio de la fe el sacrificio de Jesús, el cual nos hace perfectamente libres, porque si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Por eso vino Jesús, para hacernos verdaderamente libres, y a ti y a mí, ofrecernos esa salvación que era inalcanzable para nosotros. Porque si moríamos, aún ni muriendo nos pagábamos nuestra deuda, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él que no cometió pecado, Jesús, murió por nosotros, pagó toda, fue avergonzado, fue torturado, sufrió la peor de las muertes para darnos a ti la oportunidad de recibir ese perdón delante de Dios y poder restaurar nuestra relación con Dios, y que otra vez vuelvas a sentirte pleno y además vuelvas a tener ese propósito que Dios
tiene para tu vida y empieces a vivir esa vida llena de propósito. Así que hoy te invito a que puedas comenzar a vivir esa vida llena de propósito, a que dejes de vivir esa vida en desorden, en tinieblas y vacío y puedas experimentar la plenitud, la libertad que Cristo Jesús nos ofreció a través de la cruz y a través de esa resurrección que nos da una esperanza de que la muerte no es el final, sino que verdaderamente Cristo viene pronto y que viene por una iglesia que esté viviendo ese propósito, cumpliendo el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Al igual que este joven, Dios te quiere sorprender y usar lo que a lo mejor te avergüenza o que a veces minimizas para su gloria, para un propósito, ¿sabes? Dios te quiere hacer completamente libre, que ya no más vivas esclavo del temor, del pecado, sino Dios quiere hacerte verdaderamente libre para que cumplas sus propósitos en esta tierra. Así que di conmigo, yo quiero vivir una vida llena de propósitos. Así que te invito a que oremos juntos. Si tú estás ahí con tu familia, ¿por qué no dices vamos a orar, familia? Si estás ahí solo, cierra ahí tus ojos donde quiera que estés y si puedas ser honesto con Dios. No importa quién esté al lado, esto es algo entre tú y Dios. Y que podamos ahí en tu corazón empezar a ser honesto con Dios, ser honesta con Dios respecto a la situación de tu corazón. Si hay esclavitud de algunas prácticas, de algunos errores del pasado, que tú puedas abrir ahí tu corazón y decirle, Señor, yo confieso que te necesito, yo confieso que no he vivido la vida perfecta, pero que te necesito. Tú eres un Dios perfecto y que yo recibo por medio de la fe el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual ha sido para el perdón de mis pecados. Toda esa acta que me era contraria ha sido clavada en la cruz para hacerme libre. Así que por medio de la fe, Señor, yo recibo a Jesús como mi Salvador, como mi Cristo, el cual murió en la cruz. Nadie más fue a la cruz por mí, sino Jesús fue el único que fue a la cruz para hacernos verdaderamente libres. Por eso elijo a Jesús, porque Él fue el único que murió por mis pecados, que se puso en la brecha, que ofreció su vida para hacerme completamente libre. Gracias, porque a través, Señor, de esta relación puedo entender que tú tienes un plan, un propósito mucho mayor del que yo pudiera planear, el cual trae plenitud, gozo abundante a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.